Sean todos bienvenidos a la tercera parte y final de la clase de aplicación clínica de las neurociencias del dolor. Yo soy el profesor Nelson Adrian. Y ahora hablaremos sobre los efectos del dolor, específicamente sobre el área motora. Veamos entonces un pequeño repaso sobre todos los cambios que genera el dolor a nivel del sistema en general. Hablamos entonces de cambios cognitivos como la kinesiofobia, la catastrofización, la hipervigilancia, y acá también podrían entrar los nocebos como fuente de cambios cognitivos negativos que se generan a nivel del dolor. También hablamos de cambios en la neuroplasticidad somatosensorial en la clase anterior, hablando sobre el smudging cortical, esta disfunción visoespacial y alteraciones cognitivas varias. Se le sumamos la alteración de sueño y la sensibilización tanto central como periférica, que vamos a indagar un poquitito más ahora. Y por último, los cambios del control motor, que van a tener que ver principalmente con la reorganización motriz y además con alteraciones en la activación de las cortezas motoras. Otra cosa que también se genera cambio importante producto del dolor va a ser la variabilidad. Vamos a ir explicando más o menos de qué se tratan cada una de estas. Para ir redondeando la idea, la sensibilización central y periférica ocurre en dos momentos distintos. Normalmente la neuroplasticidad pasa por estos mecanismos. Cuando se pasa de una sensibilización periférica hacia una central, posiblemente estamos frente a un cambio importante neuroplástico y por lo tanto una condición de dolor persistente. Recuerden, cuando hablamos de sensibilización periférica, hablamos entonces de una gran respuesta en umbral que van a tener los nociceptores, posiblemente debido a una inflamación o por alguna lesión aguda, que genere toda esta respuesta de cascada inflamatoria que va a terminar en la remodelación. En el caso de la sensibilización central, van a haber cambios periféricos a nivel de la médula espinal y también cambios centralizados en la corteza. En la sensibilización central van a haber cambios a nivel de cómo se comunican las neuronas entrando en la zona de la médula espinal, cambios en la interneurona que puede incluso desaparecer, ya se genera una destrucción de la interneurona, por lo tanto no hay filtro de información de lo que va a entrar y va a enviar información hacia centros superiores. Se generan cambios en la excitabilidad de la membrana, que ahora va a quedar mucho más expuesta y por lo tanto disminuido su umbral, y también van a haber cambios incluso a nivel de neurotransmisores. Entonces, en la sensibilización central se van a generar cambios importantes a nivel un poquito más alejado de la médula, pero por supuesto en la zona superior central, en donde ya hablamos harto de este smudging y los cambios en la información y cómo se va a procesar. Dentro de los cambios motores importantes que deberíamos hablar, tenemos entonces cómo la nocicepción por sí sola va a afectar la respuesta motora. Este estudio muy bueno del equipo Joe Nix mostró que cuando hay dolor, nocicepción, que está integrándose a nivel motor, como ya vimos, existen distintas zonas del cerebro que tienen que ver con el procesamiento del dolor y también son áreas motoras. Por lo tanto, se ha visto que el output o respuesta motriz va a estar afectada y reducida. Van a haber algunas vías aferentes afectadas, como ya hablamos, somatosensorial y también proprioceptiva, lo que va a generar cambios en el comportamiento motriz. La imagen corporal con disrupción, este smudging, producto de la sensibilización central, va a generar cambios en el momento y además que van a perpetuarse a largo plazo con anomalías en ciertas estrategias motoras, que tiene un rol, pero lo vamos a discutir, a largo plazo va a generar algún tipo de problemática mayor. La inhibición motora que se genera producto del dolor va a prevenir de un reentrenamiento efectivo. Así que ojo con eso, cuando nosotros tratamos a una persona y queremos generar aprendizaje motor, pero está con dolor, probablemente no lo vamos a lograr, porque no va a haber aprendizaje ni nueva neuroplasticidad si es que se está perpetuando esta respuesta dolorosa en donde no se van a generar nuevas conexiones ni se va a lograr volver en esta inhibición motora. Por lo tanto, el tratamiento que se propone en este estudio va a ser el de poder reversar el efecto de la nocicepción crónica y de todos estos cambios que se generan a nivel central. Acá tenemos el esquema. Entonces, cuando existe algún tipo de lesión o amenaza de lesión, tenemos que se van a generar cambios a múltiple nivel.
desde la zona más superior hacia inferior, y tenemos redistribución en la actividad muscular y cambios, por lo tanto, en la mecánica del cuerpo, que es normal. Por ejemplo, usted se guinza el tobillo y va a caminar con una claudicación, tiene un dolor en el hombro y va a generar aducción con rotación interna, posición antálgica, es normal. ¿Por qué? Porque esto va a incrementar la rigidez de la zona, porque a corto plazo va a ayudar a proteger y disminuir la molestia debido a la reparación que va a estar gatillándose. Ahora, a largo plazo, el problema es que como se modificó la dirección y la distribución, van a haber consecuencias importantes como el aumento de carga en esta zona, disminución del movimiento con todos los cambios motores que se generaron en la corteza, y además disminuye una respuesta súper importante que es la variabilidad. La variabilidad tiene que ver con cómo el sistema nervioso va a ir reclutando distintas unidades motoras y distintas partes del músculo en una acción. De esta forma se puede prevenir la fatiga temprana. ¿Qué pasa en la gente que tiene dolor crónico? Esto se ha estudiado mucho, por ejemplo, en hombro y en columna lumbar. Normalmente se va a generar una respuesta bien similar en estos pacientes, en donde se ha encontrado que la musculatura se activa de forma casi total o no va variando dentro de la unidad motora que se recluta. Y por eso entonces se vería una menor resistencia a la fatiga, porque rápidamente el músculo va a saturar la actividad de ciertas fibras motoras. Entonces esto disminuye cuando hay este proceso de dolor, y estos son algunos de los cambios a largo plazo. Entonces, dentro de las estrategias terapéuticas que vamos a ver desde esta nueva información desde la neurociencia, vamos a ver que se puede regresar, y todos estos cambios que nombramos, que son bastante amplios, tanto estructurales como funcionales en el sistema nervioso, y que van a generar toda esta cascada de respuestas también a nivel corporal, vamos a ver cómo podríamos reversarlas, porque es posible, y esa es la buena noticia. Entonces, nosotros acá, si vieron la película Matrix, tenemos para elegir qué pastilla vamos a elegir. Vamos a elegir la roja o la azul. Entonces, si elegimos la azul, volvemos a hacer lo que estamos haciendo siempre, ignoramos la evidencia nueva y seguimos trabajando como la vieja escuela, y simplemente tratamos de mejorar a la persona y tratar de mejorar el tejido que pudiese estar dañado. Normalmente esto que nos enseñan a nosotros en la universidad, o como la kinesiología en general, es la que va a estar más presente a nivel mundial, es esta mentalidad del arreglador, o también llamado el modelo del operador, en donde normalmente nosotros vamos a ser los que vamos a ir a arreglar algo, y el tratamiento depende netamente de lo que yo haga. Vimos en razonamiento clínico que eso está mal. Entonces todos estos modelos de arreglar un cierto trigger point, la postura, preocuparse de la biomecánica, de la estructura anatómica y el tejido, es casi como empujar un carro con ruedas de forma cuadrada, ¿ya? En vez de, digamos, cambiar y mejorar el producto. Es lo mismo que hablamos de este modelo del elefante, en donde cada una de las opciones va a estar siendo pensada en la técnica en sí misma y no pensando en lo que el paciente necesita, en lo que el paciente requiere. Entonces, cuando nosotros mezclamos, ¿verdad?, este modelo y utilizamos la práctica basada en la evidencia, es cuando empezamos a generar este cambio importante en cómo nosotros actuamos. Entonces, si nosotros elegimos el otro camino, vemos entonces que, por ejemplo, el Pain Neuroscience Education, o la PNE en inglés, no solamente va a hablar de educación en dolor, sino que de otros los pilares van a ser cómo nosotros planteamos objetivos con el paciente, el higiene del sueño, el ejercicio aeróbico y todas las otras cosas que nosotros realizamos, que pueden haber tratamientos dentro de terapia manual, incluso la medicación tiene un rol, pero todo en conjunto, viéndolo con esta perspectiva nueva, la verdad es que van a generar un cambio relevante dentro de cómo nosotros abordamos a los pacientes. Recordemos entonces que la modulación del dolor la podemos nosotros revisar de dos puntos de vista. Por un lado, la modulación bottom-up, o que va a ser la ascendente, en donde vamos a tener estímulos periféricos como la terapia manual, y vamos a tener el top-down, o cambios en la experiencia dolorosa, pero a nivel de central hacia periférico, y acá ingresan estrategias como, por ejemplo, la educación en dolor o distintas estrategias cognitivas. Entonces, todo lo que hemos hablado hasta ahora y lo que hemos visto en el diploma hasta el momento nos llevaría a este punto de este documento muy relevante. ¿Sería la neuroplasticidad
el eslabón perdido del sistema nervioso para entender los desórdenes musculoesqueléticos, esta pregunta se la planteó René Pelletier con su equipo en un documento muy bueno del 2015, en donde se ha visto que si nosotros seguimos guiando la kinesiología, la rehabilitación por medio de este sistema estructural, nos vamos a perder y vamos a seguir con números bajos de satisfacción del paciente y de poder recuperar a la persona. Y normalmente estos paradigmas se ha visto que toda la parte más neurofisiológica que hablamos ahora no se toma en cuenta y todo pasa entonces por enfocarse en el tejido de forma pura. Entonces cuando nosotros hablamos de los tratamientos no consideramos qué es lo que pasa en esta neuromatriz. Si yo mejoro, por ejemplo, los programas de acción a través del ejercicio, voy a disminuir la percepción dolorosa. O si yo me enfoco en reducir la percepción dolorosa, también van a ir a mejorar estos programas de acción. Y además, bien importante, si yo mejoro o aumento la información cognitiva que ingreso, y ahí está la educación que podemos hacer nosotros, o simplemente la comunicación con el paciente cuando hablamos de lanza terapéutica, esto también ayuda a disminuir el output y la respuesta de los programas de estrés y regulación. Por eso es que, si ustedes observan acá, nosotros podemos ingresar el tratamiento para ir a afectar tanto el input como el output que va a tener nuestro sistema nervioso. Una de las grandes estrategias es la educación en neurociencia, propuesta en un inicio por el doctor Adrian Lowe, también por el doctor Emilio Pontedura, en donde vemos que la educación, el hecho de darle más conocimiento a la persona y que entienda esto que hemos estado hablando nosotros, va a generar también un cambio en el prisma de cómo se entiende lo que está viviendo la persona. O sea, si la persona entiende que no tiene nada malo en su articulación, en su tejido, y que en realidad es producto de cómo se está esta información procesando en el cerebro, cambia mucho la expectativa, las ganas de la persona, el ánimo, y muchas veces se regulan todas estas respuestas cognitivas como la catastrofización o la hipervigilancia. Existen montones de estudios que avalan esto, yo voy a mostrarle algunos solamente. Acá, por ejemplo, en pacientes con radiculopatía, en pacientes con dolor generalizado, musculoesquelético, también cómo cambia cuando se combina el ejercicio con educación. Pareciera que es una muy buena forma de llevar a cabo estos cambios que queremos lograr en neuroplásticos. Y los invito a ver el video extra que fue publicado, que justamente es una presentación mía, donde en un congreso que fue hace poquito, internacional, hablo sobre los efectos de la educación y algunas estrategias educativas. La educación no significa que yo me sienta a conversar con el paciente o que simplemente me transforme en un psicólogo, no. El psicólogo tiene un rol, que ustedes lo vieron, que tiene que ver con afrontar estos cambios cognitivos, pero la educación tiene que ver con poder cambiar cómo yo me relaciono con la sintomatología y además que el paciente entienda tanto su condición como cuáles son los efectos del tratamiento que yo estoy realizando. Si yo solamente me dedico a explicarle al paciente que mi tratamiento es porque estoy, no sé, generando un cambio en la longitud del músculo o algún cambio viscoelástico en la fascia, solamente lo llevamos a un aspecto mecánico errado y cambiamos el foco de la experiencia dolorosa a la persona y cómo esto le está afectando su función. Por eso es que deberíamos ir más allá y la educación tiene varias estrategias interesantes por medio de metáforas y por medio de estrategias comunicativas. Acá tenemos un estudio del 2017 que es muy bueno, que muestra la resonancia magnética funcional, en donde se ve como la actividad cerebral, básicamente, en una bailarina con dolor lumbar. Acá tenemos la imagen antes del tratamiento de la intervención por educación. Vemos que existen varias zonas con hiperexcitabilidad y aquí está lo que estamos mostrando de cómo distintas áreas van a estar trabajando de forma anómala. Y después de una sesión de educación, la persona sigue con dolor en la zona, pero ahora tiene mayor rango de movimiento. Pero lo más importante, lo más relevante fue que después de 2 horas se vio, al tomar otra resonancia magnética, que ya la mayoría de las áreas que estaban con una sobreactivación iban a estar normalizadas. Esto nos habla entonces del impacto que tiene la educación, que la persona sepa más de su condición, pero información obviamente que sea basada en evidencia, información que sea real. Esto va a generar inmediatamente un cambio de las estrategias que está tomando el sistema nervioso. Es para entenderlo como si nosotros tuviéramos un sistema nervioso hiperactivo que está asustado y acá lo calmamos gracias a la educación. Por lo tanto, este tipo de herramienta es súper importante de aplicarla porque ya va a generar un cambio importante
que va a cambiar el comportamiento de la persona y también qué es lo que espera con el tratamiento que nosotros le vamos a entregar. Y tenemos por otro lado, por ejemplo, la terapia manual, que puede disminuir de forma importante la percepción dolorosa, pero también tiene que ver con disminución de los programas de regulación de estrés, y además también se va a relacionar la terapia manual con las zonas emocionales. Por lo tanto, la terapia manual, verla más adelante cuando hablemos de esto, no solamente verlo como algo que me va a generar movimiento en una articulación o voy a generar un efecto en el tejido, sino que va bastante más allá, como lo dijo Max Sussman en este documento de la necesidad de modernización de la terapia manual, porque la terapia que nosotros realizamos, la verdad es que tiene muy poco de efectos en el tejido, cambios en las propiedades del tejido, pero sí tiene mucho de cambio en la percepción de la persona. Joel Vialowski lo dijo en su estudio del año 2009, que los efectos de la terapia manual son básicamente una cascada de efectos neurofisiológicos. No hay prácticamente cambios a nivel del tejido o cambios estructurales. Cambiar entonces nuestro paradigma también. No es que los tratamientos entonces sean malos y que todo lo que hacíamos está mal, pero si nosotros cambiamos la forma en cómo pensamos el tratamiento, en donde vamos a darle una nueva validación y una nueva dimensión a lo que hacemos, va a cambiar por supuesto también el efecto de lo que estamos logrando. Dentro de otras estrategias importantes que tenemos pensando ya en el tema del ejercicio, por ejemplo, tenemos la imaginería motora, en donde literalmente el paciente se imagina el movimiento. Esto se ha venido estudiando hace bastante cantidad de años, en donde el hecho de imaginar un movimiento va a activar a nivel cortical las mismas zonas como si usted hiciera el movimiento. Por lo tanto, esto se ha utilizado para pacientes que tienen dolor en el movimiento, pero también para pacientes que están, por ejemplo, postrados o que están después de una cirugía inmovilizados, y con esto podemos nosotros mantener las vías de conexión a nivel central. Y esto va a disminuir los efectos negativos de la no utilización, por ejemplo, de la musculatura. Por lo tanto, acá tenemos una herramienta súper interesante que es la imaginería. Otra que vamos a utilizar mucho es la exposición gradual. Tenemos acá varios estudios que validan el uso de la exposición gradual, que es básicamente tratar muy parecido como el tratamiento de las fobias, en donde nosotros tratamos que el paciente se vaya exponiendo al movimiento que le causa dolor y que muchas veces causa kinesiofobia. Por lo tanto, acá podemos nosotros ir a tratar al paciente y que vaya acercándose a la actividad o al movimiento que le molesta, y cada vez vayamos aumentándolo más hasta que esta correlación entre un movimiento específico y la aparición de la respuesta dolorosa, que se prenda esta alarma, va a desaparecer. Entonces la exposición gradual es tremendamente relevante y lo podemos utilizar tanto en pacientes agudos como en pacientes crónicos. Y es una muy buena forma de ingresar el ejercicio terapéutico para el manejo de este tipo de pacientes. También vamos a hablar de esto más a fondo cuando veamos técnicas de tratamiento. ¿Podríamos entonces nosotros combinar la terapia manual, por ejemplo, con todo esto que estamos hablando ahora? Sí se puede. Lo importante que plantean acá los autores de este documento, ellos plantean que se puede, pero hay que cambiar la narrativa que yo utilizo en la terapia manual. O sea, la terapia manual ya no utilizarla para tratar de mover una articulación o un efecto localizado, sino que me va a ayudar a cambiar la percepción, y este smudging lo podríamos manejar, por ejemplo, a través también de la terapia manual. Entonces, de esta forma nosotros ingresamos una técnica que es bottom-up, de abajo hacia arriba, y la educación nos cambia la percepción cognitiva y por lo tanto sería un tratamiento top-down. Acá podríamos mezclar ambas cosas. Y de esa forma, la terapia manual, por ejemplo, podría generar estos cambios de la alteración del smudging y, por ejemplo, una persona con dolor lumbar, como ya vimos en estos estudios, en los cuales tiene una mala percepción y localización de la zona corporal, gracias a la terapia manual podríamos nosotros empezar a reintegrar esta información. A mí por lo menos me parece muchísimo más relevante que simplemente ir a mover una articulación, esta nueva forma de poder entender a la terapia manual. Para ir cerrando entonces esta clase, recordemos que nuestro diploma de rehabilitación funcional va a tener un pilar en el enfoque neurocéntrico, biopsicosocial y la función de la persona, con un pilar en la educación, terapia manual, reentrenamiento y por supuesto le agregamos también la práctica de sana evidencia. Entonces, si se fijan, esto es un todo, no es solamente hablar del dolor o solamente entender las teorías nuevas del dolor, sino que esto cambia la forma en cómo nosotros abordamos al paciente y cómo nos comunicamos con las personas que buscan nuestra ayuda.
Y no lo olvide, acá tenemos entonces algunos cambios importantes como esta revolución en el tratamiento del dolor. Este estudio muy bueno muestra entonces que para poder mejorar cuáles van a ser los objetivos de tratamiento, tenemos la alianza terapéutica, romper el ciclo de que el paciente sea dependiente del clínico. No hay protocolos de tratamiento, lo cual para algunas personas puede ser muy bueno, pero para otras malo. Pero si usted es de los que necesitan un protocolo, lo bueno es que puede explorar con esto porque no existen menús, ¿verdad? O recetas para tratar a la persona. Dentro de la educación, tenemos entonces que disminuye el miedo, la kinesiofobia, catastrofización, mejora la autoeficacia y las habilidades de confrontación, y también ayuda a disminuir el dolor y la discapacidad, aunque esto no es lo primario, sino que tiene que ver más con los cambios cognitivos. ¿Cómo podemos modificar los síntomas? Ahí ingresa la terapia manual. ¿Cómo yo puedo modificar este signo concordante que el paciente puede traer? Bueno, tenemos nuestros tratamientos clásicos de terapia manual, agentes físicos o ejercicio, y además cómo podemos llegar a esta exposición gradual que me va a permitir entonces pasar al ejercicio y a la actividad normalizada, el volver al trabajo o a los ejercicios, básicamente promoviendo la autoeficacia y el ejercicio para la casa. Van a ser estrategias que vamos a ver más adelante que son sumamente útiles y validadas para poder lograr estos objetivos. Si yo utilizo este sistema, ¿qué me va a permitir? Me va a permitir mejorar la capacidad funcional. Si, por ejemplo, mi paciente se va a someter a una cirugía, y ahí entramos en lo que es la prehabilitación, se ha visto que este sistema puede disminuir los tiempos de recuperación después de una operación. Algo súper importante, me ayuda a empoderar a la persona. Puedo restablecer patrones de movimiento normal, disminuyendo esta kinesiofobia que va a impedir una buena adherencia al tratamiento y que el paciente salga a este cuadro. Y también puedo reducir todos los componentes de la sensibilización, tanto central como periférica. O sea, ¿es posible volver de estos cambios neuroplásticos? Se puede. Y, por supuesto, podemos volver de mejor calidad y en menor tiempo a nuestras actividades de la vida diaria. Entonces la invitación va a ser a cambiar nuestros paradigmas, poder integrar esto en lo que nosotros hacemos y empezar a ver de otra forma a la kinesiología musculoesquelética. Gracias por escucharme, que estén muy bien y nos estamos escuchando y ojalá viendo en una próxima ocasión. Hasta pronto.